Bueno, y continuamos con mucho más de nuestro espacio Mujeres en Todo en la mañana de hoy y vamos a tocar el tema de los linfomas, qué implica ser diagnosticado con linfoma, qué es lo que se afecta directamente en el organismo y pues calidad de vida que pueden tener estos pacientes si son atendidos a tiempo y si se hace ese diagnóstico de una manera pues temprano. Vamos a conversar con la doctora Marisela Morales, quien es hematólogo-oncólogo del Instituto de Hematología y Oncología de la Universidad Central de Venezuela y también pues de la clínica La Floresta. Bienvenida, doctora. Hola, gracias. Para comenzar, aquellas personas que no sepan, cuando hablamos de linfoma, ¿qué estamos hablando específicamente? ¿Qué es? ¿Cómo estás? Mira, el linfoma es una patología hemato-oncológica que afecta el sistema hematopoyético. Cuando me refiero a eso, es todo lo que tiene que ver con células de estirpe linfoide, o sea, de los glóbulos blancos que produce la médula ósea, en especial lo que es la estirpe linfoide, linfocitos que pueden ser B o T. Y hay un crecimiento descontrolado de estos linfocitos. Lo que pasa es que los linfocitos están directamente relacionados con lo que es sistema inmune. Por eso, esto es una enfermedad muy relacionada con procesos, puede ser inmunológicos como procesos de base, ¿de acuerdo? Es decir, doctora, lo primero que se afecta es el sistema inmune. O sea, quizás el sistema inmune es el que desencadena una mala diferenciación en el sistema inmune puede provocar esto. Correcto. Eso es, entonces el linfoma lo podemos definir como un crecimiento descontrolado de células de estirpe linfoide que pueden estar ubicadas básicamente en sangre, a partir de la médula ósea, ganglios, vasos, amígdalas, que son todos órganos linfoides. Y doctora, por supuesto que esto se debe al desconocimiento, pero escuchar la palabra linfoma ya da mucha angustia y la persona directamente podría incluso hasta relacionarlo con cáncer. ¿No estamos hablando de un tipo de cáncer o sí? Sí. Lo que pasa que los cánceres pueden ser que afectan a líneas, o sea, nosotros hablamos de tumores sólidos, por ejemplo, pulmón, estómago. Sin embargo, esto es otro tipo de malignidad hemato-oncológica, es oncológico. Sin embargo, afecta lo que es sangre, tejidos líquidos, ¿de acuerdo? Básicamente, sangre, ganglios, como te dije, médula, vaso, ganglios. Lo que pasa que la expresividad, por ejemplo, cuando usualmente tú tienes, por nombrarlo de alguna manera, un cáncer de pulmón, los síntomas son básicamente dirigidos a esa área. Sí. Sin embargo, el linfoma, como es algo que está circulando, puede estar en el entorno de muchas áreas comprometidas. Por ejemplo, tú puedes tener un linfoma con presentación únicamente gástrica, pero puedes tener un linfoma con un ganglio y simultáneamente pueden estar muchos ganglios comprometidos, médula ósea, vaso. Entonces, usualmente los síntomas están en relación al lugar donde está ubicado, pero muchas veces el linfoma simplemente te afecta un ganglio y nada más. Doctora, usted ha dicho algo clave, está circulando. Está circulando y por ende, bueno, lo acaba de decir, esos síntomas pueden variar, pero esos síntomas, esa variedad, ¿qué puede implicar? ¿Cuán grande puede ser esa variedad? Fíjate, yo te lo comenté y tú lo notaste, es algo que está circulando. Al estar circulando, fíjate, mucha gente quiere abordar el problema o muchos pacientes se preguntan por qué no me operan si tengo un ganglio aquí. No, si está ahí localizado, si está ahí, ¿por qué no me operan? No, porque eso está circulando. Entonces los síntomas, como te digo, los linfomas tienen muchísimas presentaciones. Por eso te digo, el linfoma puede ser únicamente de presentación ganglionar, como puedes solamente tener el vaso afectado, como puedes tener un linfoma en piel, un linfoma en estómago, un linfoma en sistema nervioso central. Entonces, los síntomas van a estar totalmente relacionados con el lugar en que está comprometido el paciente. Por ejemplo, un paciente con plaquetas bajas, por decirte algo, por plaquetas bajas, o glóbulos blancos muy altos, o anemia nada más, puede ser que tenga un linfoma, tú no lo sabes, y no tiene ningún ganglio, no tengo de dónde, pero le hago médula ósea y ahí está el linfoma. Entonces, la presentación es hematológica. El paciente te llega a una consulta básicamente porque le bajaron las plaquetas o le bajó la hemoglobina. Entonces, tú allí es que comienzas a estudiarlo y te das cuenta que, bueno, ya vi, no tiene ganglio, no tiene vaso, las tomografías están limpias.
vamos a meternos en médula y en médula hacemos el diagnóstico. Estamos hablando de un proceso, quizás un proceso complejo, un estudio pues exhaustivo que ustedes tienen que determinar y para saber en dónde, ¿no? Claro. Ese diagnóstico, doctora, de repente una persona va, como usted decía, porque tiene las plaquetas bajas, porque tiene un poco de anemia, está un poco preocupado. Ese diagnóstico, ¿cómo lo consiguen? Bueno, fíjate, nosotros tenemos, bueno, de alguna manera ya uno está entrenado, tiene un protocolo de trabajo. Entonces, en ese protocolo contempla, tú siempre tienes que indagar. Hasta que tú no consigas la causa, tú tienes que saber por qué esas plaquetas están bajas. Usualmente, diagnosticar un linfoma no es difícil. Tú tienes tu protocolo, lo sigues y en algún momento del estudio el diagnóstico tiene que estar hecho. No necesariamente es un proceso muy largo. No. Largo lo hace muchas veces cuando no entran o sea, el paciente salta de profesional en profesional que no tiene experticia en esto. A lo mejor tiene experticia en otra cosa, pero no. ¿Cómo no? Entonces eso se hace un largo camino y el paciente avanza y no se le resuelve el problema. Entonces, en realidad los médicos, nosotros estamos entrenados para esto y otros médicos en otras especialidades lo que tienen que hacer es tratar de tener esa malicia y mandarlo al médico especialista. Buscar un poco más, ¿no? Buscar un poco más y decir, oye, esto es mano del hematólogo, esto debería manejarlo el hematólogo y no rodar al paciente y tratar de solucionar el problema que no es de su área. Doctora, y en el caso de la mayoría de los cánceres, o del cáncer en general, la clave también está en ese diagnóstico temprano y lo decíamos al comienzo de la entrevista. ¿Qué cuán importante es y de qué tan temprano es el punto ideal para detenerlo y si se puede prevenir? No, fíjate, prevención no hay, no existe, no hay un examen como por decirte la mamografía, la citología, el antígeno prostático, no hay nada que me lo adelante. Usualmente el diagnóstico se hace en lo que en la enfermedad aparece. Claro, y es en sangre además. Y no no necesariamente en sangre, o sea, para quedar claro, puede estar, es una enfermedad que circula, tú no tienes una prueba especial para hacerla, no hay un marcador específico, pero lo que te digo que es una enfermedad de alguna manera circulante porque está ligada a los linfocitos de los glóbulos blancos, o sea, tipo de glóbulos blancos que están circulando, entonces, pero no existe un examen hematológico, no hay un examen químico que te diga que tengo un linfoma, no, el diagnóstico del linfoma es histopatológico, tiene que ser a través de una biopsia donde quede muy claro la histología, hay más de 60 tipos diferentes de linfoma, entonces es el patólogo a quien le corresponde hacer el estudio histopatológico y complementado con inmunohistoquímica para decirte, él te llama y te dice, doctora, nuestro paciente tiene tal tipo de linfoma y ya después me toca a mí, pero el diagnóstico es histopatológico. Y cuando se detecta a tiempo, doctora, hay calidad de vida, expectativas de vida. Nos queda poquito tiempo, pero es importante tocar calidad de vida. Usualmente los pacientes, básicamente no hay un estadio, claro, mientras el paciente esté más temprano en su diagnóstico, es favorable porque el paciente no se descompensa ni avanza tanto su enfermedad. Sin embargo, aún pacientes en estadios avanzados tienen excelente poder de recuperación con todas estas nuevas drogas que tenemos. Y también existe algo muy particular, que es la biología de cada individuo. Cada individuo, tú puedes tener la misma enfermedad en diferentes personas y todos pueden salir de manera distinta. Por eso siempre a veces cuando el paciente te consulta, tú le dices, mire, deje de oír lo que escucho afuera del consultorio y escuche lo que le corresponde a usted, porque el mismo paciente puede tener la misma enfermedad en el mismo estadio clínico y responder diferente. Exactamente, todo depende pues de cada paciente. Doctora, contactos, este es un tema bastante complejo, un tema en el que hay mucha información, pero aquellas personas que quieran preguntarle algo directamente. Fíjate, te doy mis contactos. Bueno, estoy en el Instituto de Oncología en la Universidad Central de Venezuela, en el Instituto Médico La Floresta y mi Twitter es @mmoralesg. Perfecto. Entonces, por redes sociales, por ahí te están súper conectados. Gracias, doctora, por acompañarnos y, bueno, tan solo un poquito de información porque es un tema bastante amplio. Gracias por acompañarnos.